Vamos ahora a ver su cumplimiento rapidito. La primera característica era sale de la cuarta bestia. Es decir, es una prolongación, una continuación del Imperio Romano. Este poder sigue siendo romano porque está en la cabeza de la bestia que es Roma. Tengo aquí una cita de la historia muy interesante. Rapidito, porque el tiempo ha volado, se las digo. Es un libro de historia católica. Dice, después que el Imperio Romano fue desmembrado, surge en medio de los estados divididos de Europa un nuevo foco, a ver cómo es que dice, una nueva situación se presenta en el territorio del Imperio Romano. Los países en los cuales se ha dividido Roma ahora se agrupan en torno a la Santa Sede. La Santa Sede. Y surge un nuevo gobierno en Europa. El gobierno cristiano del obispo de Roma. Libro católico. Libro católico. Un nuevo gobierno en Europa. El gobierno del obispo de Roma. Ahora vean qué interesante. Dice que este poder sale de Roma. Y vean cuán romano es. El emperador romano, su título oficial ante el Imperio Romano era César, César Augusto, Julio César, Tiberio César. Pero el segundo título y más importante que el primero, César, se refería a su gobierno político. César quiere decir el emperador, el que manda políticamente. Ese es el César. Por eso Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, darle al gobierno lo que es del gobierno y darle a Dios lo que es de Dios. César representa el poder político, pero el emperador romano llevaba otro título muy importante. En el Museo de los Emperadores Romanos, que está en el Monte Capitalino, en la ciudad de Roma, están todas las estatuas de los emperadores romanos, porque cada uno se hacía hacer una estatua de mármol para perpetuar su nombre y su historia, y están todas las estatuas. Algunas están medias quebradas, ¿verdad? Una les queda solamente el busto, otras tienen los brazos quebrados, con el largo, con la historia, pues se han ido deteriorando. Pero debajo de cada una tiene el pedestal, que como era cuadrado y de piedra, casi todos están casi enteros. Y ahí está el nombre del emperador cuya estatua está arriba del pedestal. Y dice, Tiberio César, Pontifex Maximus Romanus. Augusto César, Pontifex Maximus Romanus. Está en latín. Diocleciano César, Pontifex Maximus Romanus. El segundo título más importante del emperador romano era Sumo Pontífice Romano. Eso se refería a que el rey, el emperador, era también la cabeza de la religión pagana del Imperio Romano, que era la religión de los misterios de las Cibeles, los misterios de Roma, y él era el sumo pontífice de esos misterios.
El mismo título que usó el emperador de Babilonia, sumo pontífice de Babilonia. Eso se pasó de poder en poder, pero los emperadores romanos heredaron ese título y los usaron al máximo. Hasta se hacían prender incienso y se hacían adorar como si fueran dioses, los emperadores romanos, porque eran el sumo pontífice de la religión pagana. Qué increíble que después de que no hubo más césares romanos, porque cayó el imperio y fue dividido, ahora surge un nuevo poder y se adjudica a sí mismo el título de sumo pontífice romano. La historia confirma que el obispo de Roma asumió el título de los emperadores romanos. Ahora, ¿cómo se escogían los emperadores romanos? A diferencia de todos los demás reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, que los reyes se pasaban el poder de padres a hijos a través de una dinastía. Moría el padre y el hijo tomaba el trono. Moría ese y el otro hijo tomaba el trono. Eso se llama monarquía. Roma tuvo un tiempo monarquía en sus comienzos, pero después pasó a ser república y después pasó a ser imperio. Y cuando llegó a ser imperio, Roma tenía emperadores, no reyes, emperadores. ¿Y cómo se escogía un emperador? El poder no se pasaba de padres a hijos. Eran escogidos por el Senado romano. El Senado estaba compuesto de los senadores, que eran los representantes de todo el imperio romano, y se reunían en un lugar llamado, no se sorprendan ahora, el Monte Vaticanus. Los emperadores romanos, el Senado tenía su sede en el Monte Vaticano. Y allí, cuando moría un emperador, los senadores, que eran los representantes de todo el imperio romano por territorio, se reunían a puertas cerradas. Puertas cerradas. Y el nuevo emperador tenía que ser escogido de uno de esos senadores. No podían escoger a cualquier persona. Uno de ellos iba a ser el nuevo emperador. Y cuando escogían el emperador, el Senado se llamaba los colegiados. Colegiados quiere decir que tenían el derecho de dar su voto porque eran senadores para escoger el nuevo emperador. Entonces, abrían una ventanita y salía una nubecita de humo. Y la ciudad de Roma sabía que habían escogido un nuevo emperador. Y se reunían frente a la plaza en el Monte Vaticano, frente al edificio del Senado, y salía al balcón del edificio del Senado el presidente del Senado y anunciaba: Habemus César, Habemus César, en latín. ¿Cómo creen ustedes que se escogen los pontífices romanos hoy en día? Igualito, solo que no se llaman senadores, sino se llaman cardenales, los representantes de todas las naciones del catolicismo romano. Se reúnen a puertas cerradas los cardenales y de ellos mismos. Y por cierto, ¿cómo se nombra un cardenal? Solamente el emperador lo podía nombrar. En aquella época los senadores los escogía el emperador romano. Él los nombraba y él sabía que uno de esos iba a ser el que lo iba a suceder cuando él moría. Igualito hoy en día, los cardenales solamente los escoge el obispo de Roma, el papa, y uno de ellos va a llegar con el tiempo a ser el que lo va a sustituir cuando él muera. Otra cosa muy interesante, los emperadores eran vitalicios. Vitalicios quiere decir mientras vivan. No como un presidente que lo escogen por 4 años o por 6 años
O pueden volverlo a recoger por otro término. Los emperadores eran mientras vivías, vitalicio, vitalicio. Y cuando se escoge un nuevo pontífice romano hoy en día, sale el presidente y miren cómo le llaman, Colegio de Cardenales, el mismo nombre que usaban los romanos para los senadores. Los colegiados les llamaban. Colegiados eran los que tenían derecho a votar para escoger el nuevo emperador. El presidente del Senado se asomaba al balcón en la plaza del Vaticano. Hoy en día se llama la Plaza de San Pedro porque allí está la Basílica de San Pedro. Pero la Basílica de San Pedro se construyó en el 1500 más o menos. 1502 en adelante. Les tomó como 30 años construir la Basílica de San Pedro. Pero antes de eso estaba el templo del dios Júpiter en el Monte Vaticano. Y en el mismo lugar donde en la época del Imperio Romano estaba el templo del dios Júpiter, hoy en día está la Basílica de San Pedro. Y sorpréndanse más. La estatua que está dentro del Vaticano, de la Basílica de San Pedro, donde está Pedro sentado sobre un sillón, y se le llama Pedro ex cátedra. Ex cátedra quiere decir sentado en su silla, desde su silla. Esa estatua está dentro de la Basílica de San Pedro, frente al altar mayor a la mano derecha. Cuando uno va, está el altar mayor, que es la cúpula redonda que ustedes han visto del Vaticano, y a mano derecha del púlpito principal está la estatua de San Pedro. Hace unos 4 años atrás yo fui allá y también teníamos un guía turístico, pero el guía turístico era un profesor de historia y de arte de la Universidad Pontificia del Vaticano. Un hombre muy preparado, con 2 doctorados, un doctorado en historia, un tipo que se sabía la historia de memoria, pero también le gustaba el arte y se sabía todo lo del arte, de Miguel Ángel y de todos los grandes artistas. Y el Vaticano tiene cientos, miles de obras de arte en pintura y en escultura. Y este hombre nos iba dando una cátedra de cada una de las estatuas que están dentro del Vaticano. Cuando llegamos, ahí está la estatua de la Pietà, por ejemplo. La Pietà es la Virgen María con el cadáver de su hijo encima de ella, muy famosa, de Miguel Ángel, ¿verdad? Está dentro del Vaticano. Hay un montón de estatuas impresionantes de los grandes escultores y pintores de la historia. Están en el Vaticano. Después de que nos ha explicado todo eso, nos deja la última estatua, que es la más antigua y la más impresionante, que está en el altar mayor, y es una estatua no de mármol. Esta está hecho de una aleación de metales. No es de hierro, aunque es negra, pero tiene 7 metales distintos que mezclaron para hacer esa estatua. Y claro, el maestro de arte nos va dando toda la explicación. Y por ahí él dice, yo estoy en el grupo con unas 100 personas que están recibiendo el tour, y él dice, bueno, esta estatua data del siglo II antes de Cristo. ¿Cómo? Y yo, de muy tonto, me pongo a corregir al maestro de historia y al maestro de arte y le digo, ¿usted querrá decir del siglo II después de Cristo? Y me mira y me dice, no señor, esa estatua es del siglo II antes de Cristo. Le digo, pero ¿cómo si es la estatua de San Pedro? Va a ser una estatua que la hicieron 200 años antes que Cristo naciera. Entonces, ¿cómo va a ser de San Pedro? Se ríe y me dice, señor, escuche la explicación y no pregunte tanto. Me cayó la boca. Porque yo de todo preguntaba, ¿verdad? Dice, esta estatua es la antigua estatua
del dios Júpiter, el dios principal en Roma. Cuando el imperio se cristianiza en la época de Constantino el Grande, el templo de Júpiter fue dedicado a la memoria de San Pedro. Y la estatua del dios Júpiter se le cambió de nombre. Era Júpiter. Le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. Eso me lo dijo el guía que nos estaba dando la clase. Yo siempre lo uso en mis conferencias. Le quitaron el Ju, pero eso lo aprendí del guía, que era un maestro de la Universidad Pontificia de Roma. Doctor en historia y en arte. Dice, sí, la misma estatua. Y si no me creen, nos dice a todo el grupo, dice, mírenle de cerquita la cabeza. Claro, no se puede acercar uno porque está bien altota. La estatua está arriba de una plataforma y apenas si le puede ver. Pero dice, miren, miren. Fíjense que entre los rulos del pelo de Pedro van a encontrar dos cosas que están quebradas. ¿Saben lo que son? Júpiter tenía cuernos, pero se miraba muy feo Pedro con cachos. En otras palabras, la misma estatua del dios Júpiter, el dios principal entre los romanos, hoy en día es la estatua de San Pedro. Le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. Les estoy diciendo que ese poder que surge en Roma es bien romano. Se escoge igual como se escogían los emperadores. Es vitalicio igual que los emperadores. Comparte dos poderes como tenían los emperadores. La estatua de Júpiter, yo no sé si allá Betel la puede poner, pero yo tengo un montón de fotos que he tomado y la puede poner la estatua de Júpiter, ¿verdad? Me gustaría que vayan poniendo algunas de las imágenes, ¿no es cierto? Pero escuchen esto. La estatua de Júpiter tiene Júpiter dos llaves en su mano. El dios Júpiter es el dios que llevaba las llaves en la mitología romana. Dos llaves. Pero hoy en día Pedro es el de las llaves. Y le calzó muy bien, porque Jesús le dijo, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves. Entonces Júpiter le cae que tiene las llaves. Pero ¿cuáles son las dos llaves? Según la Iglesia Católica, una es la llave del poder político y la otra es la llave de la supremacía religiosa. Comparte dos oficios el obispo de Roma. Primero es sumo pontífice romano, se refiere a su posición como líder religioso. Por eso se le llama Papa Padre. Pero la otra posición es jefe de Estado. Tiene el poder político porque el Vaticano es una nación. No es simplemente la sede de una iglesia. Es un Estado, se llama el Estado del Vaticano. Por cierto, es el país más pequeño del planeta Tierra. No existió siempre, ni siempre fue del mismo tamaño. Fue creciendo en la Edad Media hasta transformarse en lo que se conocía como los estados pontificios. No era tan pequeño como hoy. Casi una tercera parte de toda Europa era parte del Estado del Vaticano. Y las demás naciones, los franceses, los españoles, los alemanes y otras naciones de alrededor, le pagaban sus diezmos en forma de tributos. El 10% de todas las ganancias iba para Roma. Él coronaba a los reyes de Europa. Todos los reyes eran reyes católicos, eran coronados por el Papa. Qué interesante. Sigue siendo romano. Pero no solamente eso.
dice que arrancó 3 cuernos para surgir. Y vamos a ver de una vez el cumplimiento de esto en la historia. ¿Okay? Ya vimos que sale entre los 10 cuernos. Sale entre los 10 cuernos porque sale entre las naciones de Europa. Es evidente y no me voy a detener en eso. Pero arranca 3 cuernos para nacer o para surgir. ¿Quiénes son estos 3 cuernos? El libro de historia nos confirma que de las 10 tribus que dividieron el Imperio Romano, hubieran 3 que no quisieron ser parte del nuevo Imperio Romano cristiano. No se sujetaban al obispo de Roma. Y esas 3 tribus no es que eran paganas, eran cristianas, pero no querían ser parte ni depender del obispo de Roma. Y por cierto, mañana vamos a ver cómo recibió ese poder de gobernar a toda Europa. Fue un edicto, fue una proclama imperial, porque si bien había caído el Imperio Romano de Occidente y se había dividido en las tribus bárbaras, las naciones de Europa, recuerden que Constantino le había puesto una segunda capital. Y Constantino dividió el imperio entre sus 2 hijos. A uno le dio Constantinopla como ciudad capital y la otra quedó Roma como capital del Imperio Romano de Occidente. Y Constantinopla, que estaba en Asia, no en Europa, llegó a ser capital del Imperio Romano de Oriente. Pero seguían siendo un solo imperio, no más que en 2 partes dividido. Allí en la carpeta van a ver el mapa, cómo se dividió el Imperio Romano de Oriente y de Occidente, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con la historia de cómo se hizo. Pero lo interesante de esto es que seguía unificado el Imperio Romano hasta que las tribus bárbaras invadieron el Imperio Romano de Occidente y lo dividieron, lo desmembraron. El Imperio Romano de Oriente no cayó con las tribus bárbaras, va a caer 200 años más tarde en manos de los musulmanes. Los musulmanes. Pero aquí el Imperio Romano de Occidente cae en manos de las tribus bárbaras, es dividido. Pero todavía está en pie el Imperio Romano de Oriente, con su sede en Constantinopla. Hoy en día Constantinopla se llama Istambul. El año pasado estuve en Istambul. Impresionante, una de las ciudades más interesantes para visitar en el mundo. Yo he visitado muchas partes del mundo, casi 100 países. O sea, la mitad del mundo conozco. Pero una de las ciudades más interesantes ha sido Istambul, la capital que antes se llamaba Constantinopla. Oh, Roma es fascinante, les digo. Roma no se lo pueden perder. Si alguna vez van a Europa, tienen que ir a conocer Roma, ¿verdad? Tiene tanta historia y el circo romano y todos los emperadores romanos y después la historia del cristianismo también está en Roma, la cárcel mamertina donde fue puesto el apóstol San Pablo. Todo eso es parte de Roma, es interesantísimo. ¿Ok? Pero Constantinopla me impresionó tanto. Y solamente tuve 3 días en Constantinopla y dije, voy a regresar. Porque hay tanto, tanto, tanto para ver. Allí está la famosa iglesia de Santa Sofía, que viene a ser la Basílica de San Pedro, pero para el Imperio Romano de Oriente. Por cierto, el Imperio Romano de Oriente y de Occidente eventualmente se dividen religiosamente y se forma de una sola iglesia, que era la iglesia romana, se forma Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero en el lado de Oriente se forma Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Los católicos romanos tienen como cabeza
de la iglesia al Papa. Pero los católicos ortodoxos tienen como cabeza de la iglesia al patriarca de Constantinopla. Es como el Papa, pero en la otra parte del Imperio Romano había dos líderes religiosos por muchos siglos, hasta el día de hoy. ¿Qué creen ustedes? Ahorita andan buscando volverse a unir las dos iglesias católicas. Mucha gente no sabe que hay dos iglesias católicas. La gente dice, no, no más una iglesia católica. Son dos. Una es católica ortodoxa y la otra se le llama la iglesia de Oriente, la ortodoxa. Y la otra es la iglesia de Occidente o romana. Cuando el Papa vino aquí, creo que fue a Venezuela, no me acuerdo dónde fue en ese viaje, pero pasó por Cuba, o fue a Bolivia, ¿dónde fue? O a Paraguay, no me acuerdo dónde. Pero en ese viaje se encontró en Cuba con el patriarca de Constantinopla. Y estuvieron una hora en La Habana, en el aeropuerto, y estuvieron platicando los dos. Desde ese entonces ya se han encontrado 7 veces más. Y todos los años se visitan. Están trabajando juntos, tratando de unificar la iglesia ortodoxa con la iglesia católica. Pero bueno, eso es historia más moderna. Pero lo que les quiero contar es lo siguiente. El emperador de Oriente, con capital en Constantinopla, se llamaba Justiniano. Y Justiniano, viendo que el imperio romano de Occidente, o sea, el imperio romano de Occidente, que tenía su sede en Roma, se había dividido y estaba todo desmembrado y no había prácticamente imperio, porque estaba todo dividido. Dice, voy a unificar, voy a ayudar al lado de Occidente a que vuelva a tener un imperio como estaba antes. Y pasa un decreto que se conoce como el decreto de Justiniano. En ese decreto, que está en su carpeta, hasta una copia del decreto, lo que él proclama, el emperador romano de Oriente, Justiniano, dice, declaro y establezco que el obispo de Roma llegue a ser cabeza de todas las santas iglesias de Occidente en toda Europa. En el año 533 pasa el edicto. También dice, le doy el poder para perseguir a los herejes. ¿Por qué? Porque en el imperio romano de Occidente había 3 naciones que se les consideraba herejes. En el año 325, el concilio de Nicea había declarado hereje a un obispo que se llamaba el obispo de Alejandría, Arrio. Lo declaró hereje porque enseñaba que nomás Dios el Padre era Dios eterno. Jesucristo era un Dios inferior, creado. Era la primera creación que Dios hizo. Y el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pero no existía como una persona aparte. Así que nomás estaba Dios Padre como Dios eterno. Dios Padre creó a su Hijo Jesucristo. Eso enseñaba Arrio. Pero el único Dios es el Padre. Jesucristo es un Dios inferior. El Padre le dio su título como si fuera Dios, pero no es realmente Dios porque fue creado, es una criatura creada. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero no es una persona. Eso Arrio enseñaba para poder establecer que hay solo un Dios, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo van a ser 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Nuevo Testamento, Cristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que enseñó Jesús. Pero Arrio no podía pensar que eran tres, tenía que ser uno solo. Otro hereje que condenó el concilio de Nicea se llamaba Sabelio. Y Sabelio decía, nomás hay un Dios también, igual que Arrio. Nomás que Arrio decía, Jesucristo es Dios, pero fue creado. Y el Espíritu Santo no existe como Dios. Sabelio tenía otra doctrina. Y Sabelio decía, el Padre es el mismo Hijo. Y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Son tres manifestaciones distintas del único Dios. Nomás hay un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Primero Él se presenta como Dios Padre. Luego ese Dios Padre se hace carne y es el Hijo. Y luego cuando Cristo resucita y asciende al cielo, ahora Él es el mismo Espíritu Santo. Eso se llama modalismo. Quiere decir que Dios se presenta de varios modos. También se le llama sabelianismo. El concilio de Nicea declara estas dos doctrinas sobre la deidad herejías. Herejías. Y destierra a Arrio, que era obispo de Alejandría, un centro muy importante del cristianismo en el IV siglo, porque había más de 150 iglesias en Egipto cristianas, 150 iglesias en aquella época cristiana, y Arrio era el obispo de todas esas iglesias, o sea, el que los mandaba todos. Sabelio también era obispo de otra región. Cuando los declaran herejes, lo quitan de su cargo en Alejandría y lo mandan, como él no quiso aceptar lo que el concilio decidió, siguió con su enseñanza. Por cierto, ustedes saben que la enseñanza de Arrio existe hasta el día de hoy. Y los que enseñan lo mismo que enseñaba Arrio, hoy en día se llaman los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. Dicen que nomás Jehová, Dios el Padre, es eterno. Jesucristo es la primera y más excelsa de las criaturas que Dios creó. Y a través de Él Dios creó el resto del mundo, pero Él es el primer ser creado. Y el Espíritu Santo no es una persona, es una influencia, es el poder de Dios, es el mismo Dios Espíritu. Los arrianos modernos se llaman testigos de Jehová. Pero el concilio de Nicea declaró eso una herejía y desterró a Arrio al lugar más lejos que lo podían mandar, a la Siberia, lo que ahora es Rusia, al otro lado del mundo, allá donde se acaba el mapa. Allá lo desterraron para que no molestara más con sus enseñanzas. Pues no se crean, Arrio era tremendo predicador y convirtió a los paganos de la Siberia en cristianos, pero cristianos con su doctrina de que nomás el Padre es Dios y Jesucristo fue creado por el Padre. Esto se les llama arrianos. De las 10 tribus que invadieron el imperio romano, 3 de esas tribus, bueno, eran más. De las 10, 7 eran arrianos. Pero luego que vinieron en contacto con el imperio romano, se fueron convirtiendo al catolicismo romano y dejando las doctrinas de Arrio. Pero hubieron 3 que dijeron, nosotros no. Somos lo que somos y no nos vamos a hacer católicos. No aceptamos al obispo de Roma, porque él es el que enseña herejía. Nosotros somos los verdaderos y él es el hereje. El emperador Justiniano se dio cuenta del problema. Le había dado la autoridad al obispo de Roma de condenar a los herejes. Pero el obispo de Roma no tenía un ejército para perseguir a los herejes. ¿Cómo lo iba a hacer? Los podía excomulgar, pero ya estaban excomulgados. Es más, no querían ni ser católicos, así que no los podían ni echar de la iglesia católica a excomulgarnos porque no eran católicos. Entonces, ¿qué iban a hacer con ellos? Estaban en el gobierno, eran los que tenían 3 territorios del imperio romano. Y lo peor de todo era que los vándalos
los érulos y los ostrogodos, los tres se habían asentado, uno al norte de Italia, otro en el centro de Italia, los ostrogodos, y los otros en el sur de Italia y el norte de África, los vándalos. Estaban en el mismo lugar donde estaba el obispo de Roma. Entonces Justiniano manda el general católico. Todavía no se había dividido la Iglesia Católica en ortodoxa y romana. Todavía era una sola iglesia en esa época, en el año 533 en adelante. Recién la división va a venir 500 años más tarde, en el año 1053 se van a dividir. Pero todavía era una sola iglesia católica, una sola unidad. Entonces, el emperador Justiniano, que era católico, trata de unificar el imperio romano que había sido dividido por las tribus bárbaras y lo nombra al obispo de Roma, cabeza de todas las iglesias de toda Europa. Él tenía el poder porque era emperador. Así lo nombró. Hasta entonces, el obispo de Roma era obispo de Roma. Y hasta el día de hoy lleva el título obispo de Roma. Pero ahí, en esa fecha, lo nombran cabeza de todas las santas iglesias católicas de toda Europa. Porque así van a tener alguien que unifique el imperio y vuelva a tener el poder político. Porque ese poder político se había perdido cuando cayó el imperio romano y se acabaron los césares. Los césares se habían hecho cristianos con Constantino en adelante, pero después dejó de haber emperadores en Roma, solamente quedó el de Oriente, porque las tribus bárbaras los invadieron y les quitaron sus territorios. Pues o se convierten al cristianismo católico o los perseguimos. El emperador Justiniano no solo da el decreto en el año 533, le manda un general con un ejército desde Constantinopla para perseguir y vencer a los herejes que no querían sujetarse al obispo de Roma. Y el ejército de Belisario, católico, primero ataca por el mar y vence a los vándalos que estaban al norte de Europa, al otro lado del mar Mediterráneo, y el sur de Europa, Sicilia, Córcega, Cerdeña y el sur de la bota italiana, porque es como una bota Italia. Los derroca y mata al último rey de los vándalos. Odín se llamaba el rey. Odín, el último rey de los vándalos, asesinado en la guerra con Belisario. Luego va subiendo y destruye a los érulos. El último rey de los érulos es tomado prisionero por el ejército de Belisario. Y de las tres naciones que no querían ser católicos y no se sujetaban al obispo de Roma como la nueva cabeza del Sacro Imperio Romano de Occidente, entonces, la última de esas potencias, que eran arrianos, se llamaban los ostrogodos. Y el último rey de los ostrogodos se llamaba Teodorico. El rey de los érulos se llamaba Genserico. Y el rey de los ostrogodos, que tenía su trono y su sede en la ciudad de Roma, porque él había tomado la ciudad de Roma. Y ahí estaba gobernando. Rey de los ostrogodos, Teodorico. El ejército de Belisario rodeó la ciudad y Teodorico sabía que estaba perdido. Trató de escaparse porque lo iban a matar. Ya había matado al rey de los vándalos, Odín. Ya había matado al rey de los érulos, Genserico. Y ahora estaba rodeando la ciudad de Roma para tomar al rey de los ostrogodos. Era bien potente el ejército de Belisario. Y lo peor
es que cuando él venía en sus conquistas, la gente que era católica y habían sido invadidos por estas tribus arrianas, que no eran católicos, le salía al encuentro al ejército del general Belisario y se le unía más gente al ejército. Vamos a libertarnos de estos conquistadores que nos tienen dominados. Vamos a quitarnos a los ostrogodos de encima para volver a ser libres. El ejército se le dobló en la cantidad de gente porque era ejército católico que venía desde Constantinopla atravesando el imperio para venir a pelear y libertar a el occidente de las tribus bárbaras. Pero ahora se le unieron tantos soldados como él traía y se le hizo el doble el ejército. Y cuando finalmente entró en la ciudad de Roma, la gente salía a la calle y lo aclamaba como el gran libertador que los venía a salvar de manos de los ostrogodos, que eran un imperio que estaba gobernándolos. El rey de los ostrogodos trató de escapar porque sabía que le iba a correr la misma suerte que los otros dos reyes de tribus arrianas que no eran católicas. Y se trató de escapar, se disfrazó para poderse escapar, porque si no lo iban a reconocer. Se puso una barba falsa. Se vistió como un pordiosero, como un lingera, con una bolsa al hombro, como un viejito encorvado. Se puso hasta una cosa aquí para hacerse una joroba atrás. Lo prepararon bien. Y salió el viejito con un bastón y y era el rey de los ostrogodos, pero estaba tratando de salvar su vida. Lo iban a matar, lo iban a degollar. Casi se escapó. Roma tiene el río Tíber que le da la vuelta y forma como un círculo. Prácticamente toda la ciudad de Roma está encirculada por el río Tíber y para salir tiene que cruzarse un puente. Teodorico estaba cruzando el puente como un viejito y los soldados que estaban resguardando todas las salidas de Roma, los soldados de Belisario, vieron el viejito este y lo dejaron pasar. Casi se salvó, pero el viejito venía todo ahí así. Y entonces uno de los soldados con la espada le hizo: avanza, viejo, camina más rápido. Y le hace así con la espada y sin querer, con la espada, le engancha la barba. Y le arrancó la barba que era falsa. Y lo descubrieron que era el rey de los ostrogodos. De más está decir que corrió la misma suerte que Odín y la misma suerte que Genserico. Lo decapitaron. Eso sucedió el 11 de febrero del año 538. Y entonces el general Belisario, general católico enviado por el emperador de Oriente, entra en Roma, busca al obispo de Roma y traía las 3 coronas que le había quitado al rey de los vándalos, al rey de los érulos, tribus arriana, y al rey de los ostrogodos. Y le coloca al obispo de Roma las 3 coronas. Ese gorro lo usa hasta el día de hoy, no las mismas 3 coronas, pero ese gorro se llama la tiara papal y tiene 3 diademas. La Iglesia Católica, si usted busca en el diccionario católico, dice que la tiara papal triple, las 3 diademas, es porque el Papa es rey del cielo, rey de la tierra y rey del infierno. Por eso lleva 3 coronas. Eso dice el diccionario católico explicando lo que es la tiara papal. Pero históricamente son las 3 coronas que le quitaron a los 3 reyes que fueron muertos por el ejército de Belisario. Esa es la historia de cómo para surgir el papado echó abajo 3 de los primeros cuernos.
Miren cómo se cumplió la historia. Los primeros fueron los vándalos, los segundos fueron los érulos en el 534, los vándalos en el 533 fueron los primeros, los érulos en el 534 y los ostrogodos les costó más porque eran más fuertes. Tuvieron varias batallas hasta que finalmente lo tomaron al rey de los ostrogodos en el 538, el 11 de febrero. Y así el obispo de Roma es coronado ahora como cabeza del Sacro Imperio Romano. Otra vez ahora hay un imperio. Y todas las naciones de Europa, como son católicas, aceptan al obispo de Roma como cabeza del catolicismo romano en toda Europa, y los reyes se le sujetan a él para hacer un nuevo imperio romano cristiano. ¿Se murió el imperio romano? No, siguió vivo. Y siguió vivo a través del obispo de Roma. ¿Saben cuánto duró eso? El poder y la supremacía del obispo de Roma en Europa. Todo ese periodo se conoce como la Edad Media. Del 538 hasta la Reforma Protestante, todo eso fue la Edad Media. El que gobernaba supremo en toda Europa era el obispo de Roma, y las naciones y los reyes de Europa se le sujetaban. Tanto así que el rey Felipe el Hermoso, rey Felipe de Francia, hizo algo que no le gustó al Papa, y el Papa lo excomulgó. Imagínense tener un rey de una nación católica como Francia que está excomulgado de la Iglesia Católica por el Papa. Fue tan grande que sus súbditos se le rebelaron al rey Felipe el Hermoso. Dijeron, ya no te vamos a obedecer porque el Papa te excomulgó y ya no eres rey, y él te quitó. Y el Papa puso otro rey. Felipe vino a pedirle perdón al Papa. Y el Papa lo tuvo 3 días a la intemperie, descalzo, en medio de la nieve en el invierno. Eso aparece la foto en su carpeta, ¿ok? Haciendo penitencia para atenderlo. Y cuando se le humilló y se tiró al suelo y le pidió que lo perdonara, entonces el Papa le dijo, confiesa tu pecado, hijo de rebelión. ¿Seguirás rebelde al obispo de Roma? Y él dijo, no, su santidad, me arrepiento, porque había perdido su trono y su corona. Y el Papa lo restituyó después que le pidió perdón. El rey de Francia, una de las naciones más poderosas de Europa, humillado. Eso se conoce como la humillación de Canosa, porque sucedió en la ciudad de Canosa, donde el Papa estaba en ese momento, y allí fue donde se encontró con el rey de Francia, Felipe. Le decían Felipe el Hermoso, porque era muy bien parecido. Y esa humillación la tuvo que pasar el rey de Francia por rebelarse contra. Fíjense, yo pensaba cubrir las 13 características, hemos cubierto solo 5, ¿verdad? Nos falta mucho más. Mañana vamos a seguir. El tiempo se nos acabó esta noche. Yo no llegué a tiempo, llegué un poquito tarde y entonces estamos atrasaditos. Pero mañana vamos a comenzar más temprano para que nos podamos ir más temprano también. Hemos visto el surgimiento del gran poder romano. La profecía decía que se le iba a dar por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Saben ustedes lo que es eso? Sencillito. Tiempo es un año. Tiempos son 2 años. Y medio tiempo es medio año. Ahora saquen la cuenta. Tiempo, 1 año, 12 meses. Tiempos, 2 años. 24 meses más 12 son 36. Y medio tiempo, medio año son 6 meses más, 42 meses. Multipliquen 42 por 30, que son los días del mes, le da 1260 días. Mantengan eso en mente.
porque mañana vamos a ver cómo exactamente 1260 años más tarde se le quita el poder temporal al obispo de Roma. Le duró 1260 años su poderío en Europa. Y no crean que esto es casualidad. Escuchen bien. Los ejércitos de Napoleón Bonaparte, al mando del general Juan Berthier, de Francia, invaden Italia, llegan a Roma. El Papa pide clemencia. En las afueras de Roma, el ejército del general Berthier paran la invasión. El Papa pide clemencia, pide que se respete su trono, que no lo ataquen. El general Berthier manda pedir dirección de Napoleón Bonaparte, que está al norte de Italia, frontera con Suiza. Esperan varios días. Viene de vuelta el mensajero diciendo, Napoleón dice, avanti Versalieri. Sigan adelante e invadan. La orden de Napoleón Bonaparte es, tomen al Papa. El Papa se llamaba León X. El Papa está prisionero en el Castello Gandolfo, que es un edificio redondo que hay en el Vaticano. Ahí estaba resguardado, pero no podía salir. Finalmente, usan una vieja estratagema. Lo disfrazan al Papa para sacarlo. Vean qué interesante. 1260 años antes, el rey de los ostrogodos se disfrazó para escapar. Pero ahora, la Biblia decía, el que a hierro mata, a hierro muere. Y el que toma en cautividad, va en cautividad. Ahora el Papa es tomado prisionero. Lo descubren. Y para que vean que no hay casualidad con Dios, ¿saben dónde lo detienen? En el mismo Ponte Vecchio. Quiere decir el puente viejo en italiano, Ponte Vecchio, que existe hasta el día de hoy, un puente de piedra en Roma. Sobre el mismo puente fue tomado prisionero el rey de los ostrogodos en la misma fecha, el 11 de febrero del 538. Y en el 11 de febrero de 1798, en la fecha exacta, el Papa León X es tomado prisionero por los ejércitos de Napoleón sobre el mismo puente y es llevado prisionero a Francia. Se acabó su dominio en Europa. Pero la profecía decía que iba a recibir una herida mortal, pero la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. Mañana es. Vamos a ponernos en pie. Hemos visto mucho esta noche, el tiempo ha transcurrido, tenemos que terminar, hay que entregar la iglesia. Pero a los que nos ven por el canal de televisión, les invitamos que vengan mañana en persona y vamos a seguir con la historia. Por ahorita hemos visto mucha historia. Pero mañana vamos a ver cosas mucho más interesantes, como eso de que se atrevió a cambiar la ley de Dios, como eso de que persiguió a los santos del Altísimo. Y cambió los tiempos. Vamos a ver cómo el papado se encargó de cambiar los tiempos y la ley mañana. En esta noche, yo sé que lo que he dicho, si hay algún católico que me está escuchando, se debe sentir un poquito dolorido al descubrir que la bestia romana tiene su continuación en el papado. Y que el cuerno pequeño que habla palabras contra Dios, blasfemias contra Dios, y usted dice, pero ¿y cómo? ¿A poco el Papa ha hecho eso? Vengan mañana y van a ver
las palabras que habló. ¿Y qué cosa es blasfemia según la Biblia? Yo sé que puede haber alguno que está un poquito choqueado, sacudido con lo que hemos aprendido en esta noche. Lo único que les puedo decir, les he contado la historia. No puedo cambiar lo que sucedió. Eso es lo que pasó. Es la historia. La historia lo comprueba. La profecía lo decía y la historia lo cumplió. Así de sencillo. Y aunque nos duela, tenemos que reconocer que la historia se cumplió. Yo les pido a ustedes que guarden su decisión sobre este asunto hasta mañana. Ustedes van a decir, ¿por qué el pastor tuvo que hablar del papado y del papa, del obispo de Roma? Mañana van a entender por qué. Y es muy importante que nadie falte mañana, porque va a ser uno de los temas más impactantes de toda esta serie, el cuerno pequeño desenmascarado.